y todas. Daros las gracias por dedicar de nuevo un ratito de vuestro tiempo, que ya del mucho tiempo que dedicamos a nuestras AMPAs, pues sacar un poquito más de tiempo para dedicar a las formaciones que hacemos desde Confapa Madrid. Bueno, yo soy Blanca, que soy la presidenta. Me imagino que ya muchos ya me conocéis de otras formaciones y bueno, me ponéis cara, ¿no? Un poco de hablar por el WhatsApp. Y bueno, están también mis compañeros, está Maite también de colaboradora, está Bernardo de la FAPA de Torrejón, Raquel de AMPA de Humanejos. Y bueno, pues esta tarde tenemos como ponente a Antonio Morollón Pardo, de la Asociación de PTSCs, un poco la palabra esa desconocida que a veces no sabemos un poco lo que significa, ¿no? De los profesores técnicos de servicios a la comunidad. Y nos pareció, tuvimos una charla con ellos, con la asociación, y nos pareció muy interesante pues conocer sus funciones y la propuesta que ellos están ahora moviendo en una campaña, ¿no? para que un PTSC esté en todos los centros educativos. Entonces, la formación, como os comentábamos, la vamos a dividir en tres partes. La primera nos va a explicar Antonio pues, todos los perfiles que intervienen en la atención a la diversidad. La segunda parte pues, nos va a explicar ya en concreto las funciones que hacen los PTSCs, los profesores técnicos de servicios a la comunidad, y cómo se relacionan con la nueva figura del coordinador de bienestar. Y para terminar hablaremos de pues, cómo podemos las AMPAs reclamar esta necesidad de los PTSCs a través de los consejos escolares. Vale, entonces lo que hemos establecido, que si tenéis alguna duda o cuestión que vaya surgiendo sobre la marcha, si lo podéis ir escribiendo en el chat para no interrumpir y que la formación se alargue demasiado. Y al final de la charla, pues también tendremos tiempo para poder preguntar todo lo que queráis a Antonio. Os recordamos que la charla se va a grabar para que esté luego disponible a través de nuestro canal de YouTube, pues para todas las personas que hoy no hayan podido conectarse. Vale, pues yo creo que sin más dilación, Antonio, Muy empezamos bien, con la formación. pues muchas gracias por invitarme, por invitarnos a los PSCs a vuestra casa. ¿Mm? Eh, y bueno, pues como bien acaba de explicar Blanca, nosotros somos parte de los profesionales que trabajamos en la atención a la diversidad en las distintas etapas educativas. En la Comunidad de Madrid hay que decir que hay pues, distintos equipos, departamentos y recursos para atender la diversidad de los alumnos en distintos sentidos, desde aquellos alumnos que tienen dictaminadas necesidades educativas especiales, estos otros alumnos que entran en los programas de educación compensatoria, o los alumnos que directamente, bueno, pues se ven, digamos, en el día a día también envueltos en situaciones que tienen que ver con su propia personalidad, su propio contexto también familiar, y el acceso, digamos, bueno, pues a las distintas, a avanzar en su camino educativo, ¿no? Eh, de esta manera, supongo que habréis oído hablar de los equipos de atención temprana, empezando por los más pequeñitos. Los equipos de atención temprana son equipos psicopedagógicos que trabajan en las escuelas infantiles de la red pública, de escuelas infantiles y casas de niños, y que están compuestos normalmente por orientadora, maestras especialistas de pedagogía terapéutica y maestras especialistas de audición y lenguaje, además de nuestra figura, que somos el profesorado de servicios a la comunidad. En algún equipo de atención temprana, son casi excepciones, hay pediatras también, y de algún modo la misión de estos equipos es la detección precoz, la detección temprana y la escolarización, digamos, cuanto antes de niños entre 0 y 3 años. ¿Mm? Hay distintos
distintas maneras, digamos, de llegar a estos niños que tienen dificultades pues, de nacimiento, retrasos madurativos, o directamente diagnosticado pues, algún tipo de enfermedad congénita, síndromes, enfermedades raras. Entonces, a partir de ahí lo que trabajamos es una evaluación que a menudo, cuando los niños pues no están diagnosticados con algo claro, pues es una evaluación para la que se requiere pues mucho ojo clínico, una cierta dificultad y pues a partir de ahí se determina su escolarización, se propone a las familias su escolarización y una vez comenzado el curso, pues su apoyo en colaboración con las educadoras de las escuelas infantiles y casas de niños, ¿no? Y desde luego de la familia. Aquí estamos hablando en unas etapas educativas y en otras, al menos desde nuestra perspectiva de atención a la diversidad y de orientación, de intentar hacer equipo con las familias, las docentes y los profesionales que estamos en la estructura de orientación en la Comunidad de Madrid. Y esa es una base importantísima, es decir, el intento pues eso, de hacer equipo, cada uno desde su perspectiva, lógicamente. Una perspectiva que no siempre coincide, de principio no tiene por qué coincidir, pero que sí que es necesario que pues intentemos por lo menos unificar la visión sobre vuestros hijos, sobre nuestros alumnos, que son los mismos, que son los niños y niñas que están escolarizados, ¿no? Y a partir de ahí, pues poder ir avanzando y acompañándoles y acompañándoos en ese camino. Las orientadoras psicopedagógicas como perfil normalmente, bueno, pues tienen diversas funciones. Procuramos trabajar en equipo, lógicamente, o eso intentamos de forma habitual. Entonces, las llamadas orientadoras, orientadores, son los que llevan a cabo, digamos, el protagonismo, por decirlo de algún modo, de las evaluaciones psicopedagógicas. Y luego veremos en las distintas etapas también otra serie de funciones que tiene. Entonces, en el caso de los equipos de atención temprana, pues lo que digo, las orientadoras, las profesionales maestras, especialistas y los profesores de servicios a la comunidad, procuramos hacer mini equipo en función de la asistencia regular a las escuelas infantiles. Subiendo un poco en la edad, tenemos los EOE, que son los llamados equipos generales. Aquí todos son siglas, hay que decirlo. Seguramente ya os sonarán algunas, pero a pesar de que os suenen las siglas, pues realmente a veces no acabamos de... Pues a mí me costó mucho trabajo, ¿no? Cuando yo empecé a trabajar hace unos años en orientación, pues siempre, hasta que tenemos la bendita costumbre los profesionales de trabajar con muchas siglas, ¿no? Entonces, los EOE en concreto son las siglas de equipos de orientación educativa y psicopedagógica, o psicopedagógica y educativa, ¿vale? Estos equipos son equipos externos también a los colegios, a los centros de infantil y primaria, y al igual que los compañeros de temprana, pues se dedican a hacer evaluaciones psicopedagógicas. Normalmente, lo más habitual, a demanda de las tutoras, de las educadoras, de las maestras, o eventualmente de las propias familias. Pero lo más habitual es una evaluación psicopedagógica a demanda de los tutores, ¿no? De las tutoras. Más allá de este trabajo de evaluación psicopedagógica, las orientadoras participan en las distintas estructuras de centro, donde se deciden pues determinadas cuestiones que tienen que ver precisamente con la atención a la diversidad, con la convivencia, con la organización del apoyo a los niños que presentan necesidades educativas especiales,
o específicas y que ese apoyo se trabaja en concreto de nuevo con las maestras especialistas que esta vez ya en los colegios están integradas ante en el claustro del centro y de nuevo pues con las familias. Sabéis que en los colegios existe el programa de educación compensatoria que implica incorporación tardía al sistema educativo por parte, o bueno, pues alumnos que no conocen el idioma, como puede ser el caso ahora mismo de los alumnos que están viniendo de Ucrania. Esto ya, evidentemente, este programa ya lleva unos años funcionando y, bueno, pues que pueden presentar también algún tipo de dificultad fuera del colegio, en su contexto familiar o en su contexto social, o que pertenecen a minorías étnicas o, bueno, sobre todo combinándolo con el hecho de tener un desfase importante de más de 2 años de desfase curricular. Por lo tanto, los niños acceden al programa de compensatoria a partir de tercero de primaria. En general. Luego, evidentemente, hay casos para todos los gustos, desde repetidores, no repetidores, etcétera, etcétera. Bien, el programa de educación compensatoria conlleva una propuesta por parte de las tutoras del colegio. Es el colegio el que propone a partir de una primera prueba, digamos, de nivel que se hace en matemáticas y en lengua, ¿vale? Y a partir de ahí, bueno, pues se determina si hay un desfase lo suficientemente importante como para formar parte de un grupo de apoyo o de o de un apoyo que normalmente lo presta lo prestan las profesoras de educación compensatoria, que son, digamos, otras profesoras especialistas, evidentemente, en este tipo de alumnado, ¿no? Deciros que no en todos los coles existe esta figura de educación compensatoria, de maestra de compensatoria, de maestro de compensatoria, y que normalmente las direcciones de área territorial suelen dotar a los centros a partir de 24 alumnos. Lo que pasa es que, claro, muchas veces directamente, pues, como se suele decir, es el cole, es decir, si no tiene un profesor de educación compensatoria, tiene que buscar dentro de su organización la manera de apoyar a estos chicos. ¿Vale? En los últimos años en la Comunidad de Madrid, lo que sí es cierto es que, por desgracia, el programa de educación compensatoria, tanto en primaria como en secundaria, no ha sido uno de los favoritos de la consejería a la hora de dotarle de recursos y de medios, ¿no? Vale. Bien, deciros también que en los coles concertados existe el Departamento de Orientación. Normalmente está compuesto bueno, a ver, son coles de infantil y primaria igualmente, y más allá, también obviamente acogen la secundaria y en muchos casos, y incluso algunos bachillerato, o muchos de ellos bachillerato. Y deciros que desde hace 3 cursos la Comunidad de Madrid concierta la figura del orientador, de la orientadora psicopedagógica con los colegios concertados. Bien es cierto que son una serie de horas, pues más o menos limitadas, más o menos amplias, en función del alumnado de necesidades educativas especiales que tienen, pero quiero remarcarlo porque este modelo, digamos, de orientación dentro del cole de infantil y primaria, que son los concertados, es en el que, es una apreciación ya muy personal, creo que la consejería está pensando para los coles públicos. Entonces, en ese sentido, y esto es otra apreciación personal, para mí un modelo con más orientadores, más cercanos y más tiempo en los coles públicos pues tiene,
algunas ventajas y algunos inconvenientes, pero tiene más ventajas para los coles públicos que no el modelo actual de equipos de orientación externos, ¿vale? Entonces, lo suyo quizás sería ir a un sistema mixto en el que pueda haber todavía equipos externos como centros de recursos de atención a la diversidad, por decirlo de algún modo, pero sí que vendría muy bien el que se modificase el modelo de cara a los centros públicos y de modo que pueda haber un apoyo mucho más intensivo y más frecuente por parte de orientadores y profesorado de servicios a la comunidad. Luego hablaremos de este tema en lo que toca a mi perfil o a nuestro perfil profesional. Bien, en secundaria, evidentemente, están los departamentos de orientación. En los departamentos de orientación, los profesionales predominantes también son orientadora y profesor de servicios a la comunidad. No en todos los casos que tendría que ser, desde luego, teniendo en cuenta la problemática, los proyectos educativos de los institutos o de la secundaria y sobre todo, bueno, pues cómo van sucediendo las cosas en un instituto público de secundaria y con toda la problemática que ello conlleva de unos tipos y de otros. No estoy poniéndolo en negativo ni mucho menos, pero evidentemente pues cada centro educativo, no solo institutos, tienen su propio contexto, su propio barrio o su propia ciudad o su propio pueblo, ¿no? Con todo lo que ello conlleva de características familiares, características de los chavales, etcétera, etcétera, conflictividad o no, etcétera, etcétera. Bien, me dejo por el camino una modalidad que realmente no está muy extendida y que tiene que ver con un poco cómo se trata la educación compensatoria desde hace años en la Comunidad de Madrid, ¿no? Me refiero a los centros de especial dificultad, centros de infantil y primaria de especial dificultad. Hay un puñado de ellos ya desde hace años. Algunos están ubicados en Fuenlabrada, algunos otros en Vallecas, en Puente de Vallecas, en el distrito de Vallecas, alguno de ellos en Moratalá, si no me equivoco. Y la peculiaridad, digamos, de estos centros es que lo que serían los profesionales de orientación y profesor de servicios a la comunidad, profesora de servicios a la comunidad, forman parte del claustro. En este sentido sí que son una excepción en infantil y primaria. Pero por las propias características del alumnado y del entorno también, evidentemente, pues hubo un momento, ya hace unos cuantos años, en los que se determinó esta modalidad de centros de especial dificultad. Es decir, muchos niños de compensatoria, mucha movilidad en el alumnado, minorías étnicas, inmigración, etcétera, etcétera. Bien, y vamos por secundaria. En secundaria, el Departamento de Orientación, bueno, ya llega un momento en el que, bueno, primero de la ESO, evidentemente, el trabajo que tiene que haber hecho los compañeros anteriormente tiene que estar ya bien sentado en un sexto de primaria. Evidentemente, siempre, y esto es ya normativa, procuramos hacer un traspaso de información y previa a ese traspaso de información, evidentemente, tenemos obligación de revisar los dictámenes de necesidades educativas especiales de cara bueno, a la apertura a un nuevo momento en los chicos, ¿no? En los alumnos. La obligación de revisar los dictámenes de necesidades educativas especiales está en infantil 5 años y en sexto de primaria. Esto es importantísimo para que lo tengáis en cuenta todo el mundo, ¿no? Porque, claro, a ver, en general no se suele escapar nadie, digámoslo así, ¿no? No se suele pasar, digamos, esta obligatoriedad. Pero sí que es muy importante porque las tomas de decisiones ante un cambio de centro, ante un cambio de etapa, son, bueno, pues
como no se nos escapa a nadie, importantísimas para la marcha escolar de los chicos. Estaba hablando de los departamentos de orientación y estaba hablando también, hay que hablar también de los colegios de educación especial. Los colegios de educación especial también tienen su orientadora, tienen su profesora de servicios a la comunidad, pero además tienen otra serie de perfiles que no son docentes. Y estos también intervienen en la atención a la diversidad. Y me estoy refiriendo en concreto a los graduados a las graduados en enfermería. Me estoy refiriendo a los fisioterapeutas en concreto, ¿vale? Y, bueno, a técnicos auxiliares 3. El técnico auxiliar 3 es una figura que normalmente está en todos los colegios que tienen un carácter, digamos, preferente de motóricos, ¿vale? Y también, eventualmente, tienen técnicos superiores de integración social. Como veis, hay una familia aquí de perfiles profesionales que lo que tienen que hacer, lógicamente, es complementarse, es ayudarse de cara a lo que cada uno de nosotros pues, tenemos que hacer con el profesorado, con las familias y, desde luego, con los alumnos. Bien, deciros también que existen una serie de equipos específicos, especializados. Ahora mismo en la Comunidad de Madrid, pues si no me equivoco, estamos en 6 equipos especializados. Uno que es de discapacidades visuales, ¿vale? Es decir, dar respuesta a necesidades educativas especiales que provienen de discapacidades visuales, ¿vale? Otro que es de discapacidades auditivas o de atención, digamos, a alumnado con discapacidad auditiva. Otro más que tiene que ver con dificultades de tipo motórico, ¿vale? Un cuarto que es el llamado equipo específico de alteraciones graves del desarrollo o TEA, o para entendernos, las siglas TEA son trastorno del espectro autista, ¿vale? Atención a niños diagnosticados con autismo. Un nuevo equipo que se creó hace 2 cursos, este sería, me parece que el segundo curso ya, que tiene que ver con la atención a las altas capacidades. Este es un tema que a mí particularmente me parece importantísimo, porque las altas capacidades no es una reducción, digamos, a chicos muy inteligentes que, bueno, que sacan unas notas por todo lo alto, sino que realmente estamos hablando de un apoyo a chicos que tienen serios problemas en un momento dado, porque no, tanto a nivel social como a nivel académico, ¿vale? O curricular, porque no se les está, digamos, aportando lo suficiente ni con la suficiente calidad como para, bueno, pues ellos poder salir adelante y la palabra suena mal, pero sí, digamos, aprovechar al máximo sus capacidades, por decirlo de algún modo. Bien, y el sexto equipo, también recién creado, es un equipo que tiene que ver con la orientación y el asesoramiento a TDA, TDAH, son las siglas de trastorno por déficit de atención o trastorno por déficit de atención e hiperactividad. TEL, que son las siglas, ya están aquí arracimados, están englobados, ¿vale? TEL, que son las siglas de trastorno específico del lenguaje. Y pues otro tipo de dificultades similares de aprendizaje, ¿vale? Que repercuten obviamente en el aprendizaje. Bien, en estos equipos, bueno, pues básicamente su misión está en asesorar a los equipos de los coles o de los institutos, ¿vale? A la hora, digamos, de fijar con la máxima calidad y claridad posible la respuesta educativa a las diferentes problemáticas que presentan y necesidades que presentan los alumnos. Vale, dentro de este tema de atención a la diversidad también nos encontramos con centros que tienen aulas específicas, por ejemplo, de TEA. Estos centros TEA
tienen normalmente en su aula dos tipos de profesionales. Bueno, para empezar, son grupos reducidos de 5 niños que combinan su tiempo en una atención más individualizada dentro del aula específica y que en general combinan, y no en general, todos tienen que combinar determinados tiempos con su aula de referencia, el aula de su nivel de edad, etc. Eso, evidentemente, pues aumenta la complejidad y ahí es donde intervienen las coordinadoras o las tutoras, mejor dicho, de estas aulas, que suelen ser profesionales especialistas, PTs y AEDs, pedagogía terapéutica y audición en lenguaje especialistas, y que cuentan con un técnico superior en integración social, un TIS o un tesis, bueno, como se quiera llamar. Bien, la diferencia de trabajo de unos y de otros está básicamente en que las maestras especialistas, no solo en las aulas, sino también en general, por los niveles de necesidades, lo que hacen es apoyar en determinados momentos, fuera o dentro, en base a adaptaciones que se hacen del currículum, ¿vale? Después de que han sido evaluados, etcétera, etcétera, los alumnos, y las técnicas en integración social o los técnicos de integración social acompañan directamente a los niños, digamos, dentro de lo que es la jornada escolar, que como sabemos, pues digamos, no todos los momentos pues, tienen un componente puro y duramente de aficiones académicas. Aunque realmente aquí ya podríamos establecer una discusión sobre lo que es curricular y lo que no es curricular. Para mí, por ejemplo, curricular tiene que ser el comedor, la hora del recreo, etcétera, etcétera. Pero bueno, los técnicos de integración social realmente acompañan a estos niños más en sus necesidades, sí, los acompañan en sus necesidades de cara a las relaciones sociales, en un momento dado a la comunicación con el entorno, con sus compañeros, al intento de adquisición de una mayor autonomía, de acuerdo con su edad o su grado, digamos, de madurez. Porque la edad cronológica y la edad, digamos, de desarrollo, pues no siempre coincide. Y de hecho, muchas veces es un factor muy, muy, muy determinante para establecer pues, las necesidades educativas. Porque, no, como digo, no estamos hablando solamente de adquisiciones curriculares o académicas, sino también, evidentemente, de ayudar en otras áreas al niño a que pues, gane en esa autonomía, gane en pues, ganar asertividad, ganar en relación con el entorno, etcétera, etcétera. Y cada uno, pues, evidentemente, según sus propias posibilidades. Vale, otro tipo de centros en los que se atienda la diversidad, estos ya muy, muy especializados, son los centros educativos terapéuticos, también llamados hospital de día. Aquí lo que se hace es que se acoge a niños con problemas psiquiátricos, con un diagnóstico psiquiátrico, que los hay también, obviamente, obviamente. Entonces, bien, estos centros tienen un doble componente, que es un sanitario, en cuanto a la salud mental de los menores, y educativo. Y en ese sentido, pues también cuentan con profesorado especializado, cuentan evidentemente, con orientadoras y cuentan con profesores de servicios a la comunidad, una vez más. Pues sería, digamos, otro de los ámbitos un poco más restringidos. Realmente no hay tantos dispositivos de hospital de día psiquiátrico o de centro educativo terapéutico, los cuyos sería hablar de centros educativos terapéuticos. Y además de estos centros, pues luego, digamos, ya más allá de la secundaria, pues tenemos presencia de profesores de servicios para la comunidad en las llamadas UFIL, que son unidades de formación e inserción laboral, ¿vale? Etcétera, etcétera. Tenemos luego ya, bueno, pues una serie, digamos,
de caminos, de espacios que plantean caminos alternativos a las FPs, a los bachilleratos, etcétera, etcétera. ¿Mm? Así que, como veis, bueno, hay de algún modo, pues hay muy distintos profesionales, ¿vale? Que apoyan a las familias y apoyan sobre todo a los alumnos en la atención a la diversidad. Unos estamos encuadrados, digamos, en el ámbito docente. Lo que pasa es que, por ejemplo, los profesores de servicios de la comunidad tenemos una doble vertiente. Damos clases en formación profesional en los ciclos formativos de servicios a la comunidad, ¿vale? Servicios socioculturales y a la comunidad. Y luego, y esta es la mayor casuística que hay en nuestro perfil, en nuestra profesión, estamos más en los ámbitos, digamos, de la orientación, de la atención a la diversidad, etcétera, etcétera. Y luego, como os decía, aparte de, digamos, de los perfiles educativos, maestras, especialistas, orientadoras, estaríamos hablando también de una serie de profesionales que sin ser educativos sí que pues son básicos también de cara a dar esa respuesta. Y estamos hablando de los graduados en enfermería, los técnicos auxiliares, que permiten acompañar a un chico, una chica con dificultades de movilidad o movilidad reducida por sustituto en los cambios de clase, subidas al autobús de la ruta, etcétera, etcétera. Y bueno, pues es un poco, al menos en la Comunidad de Madrid, el espectro un poco de profesionales que hay. Bien, y todos alrededor, evidentemente, de los profes, de las maestras, de los profesores y demás. Aquí sí que parte de la tarea de todos nosotros, de estas profesiones, realmente, y no es, digamos, una tarea leve, es como decía al principio, el conseguir hacer equipo tanto con los centros educativos, con los tutores. Los tutores a veces pues también tienen sus inseguridades, ¿no? No tienen del todo claro cómo abordar determinada situación con un adolescente o con una familia, ¿no? Bueno, pues ahí estamos también nosotros para ayudar en ese tipo de situaciones, ese tipo de bloqueos. El poner encima de la mesa una cultura de evaluación por parte de los profesionales de la enseñanza, de qué es lo que estamos haciendo con tal chaval, siempre siendo conscientes de los medios que tenemos y, por supuesto, de los que no tenemos, porque evidentemente si somos conscientes de lo que no tenemos, pues por lo menos podremos decir, es que hasta aquí llegamos, mínimo, ¿vale? Y por otra parte, digamos que la capacidad pues como decía al principio también, de poder hacer equipo docentes, profesionales de la orientación o de la atención a la diversidad y familias, que es en lo que insistimos muchísimo, ¿no? Las familias, por supuesto, pues claro, vienen al centro educativo pues con sus expectativas, con sus miedos, con sus experiencias negativas pasadas. Y eso, pues, hay que abordarlo. Y hay que abordarlo, ya digo, desde una cultura, pues, dialógica, bueno, pues, de sentarnos a hablar, ¿no? Y sobre todo, bueno, pues, de escucharnos, ¿no? De escucharnos y escuchar, en función también de las etapas, a los chicos. Y hablo, pues, desde bebés, que hay que escuchar por qué llora un niño, ¿m? o su malestar, hasta, evidentemente, pues, llegando a etapas mucho más avanzadas, ¿no? Así que, bueno, esa es un poco, digamos, la perspectiva en general de los profesionales de la atención a la diversidad. No sé si hay alguna pregunta, pero de momento no, yo sigo. Si queréis, luego acabamos un poquito antes y
Sí, de momento planteamos no alguna hay, no cosita hay más. ninguna en el chat. Está No sé bien. si queréis alguien preguntar ahora en esta primera parte Claro. de los equipos de orientación que nos ha contado Antonio un poco todo. No sé. Pues yo tenía una duda, lo que pasa es que pensaba que las ibais a lanzar al final, por eso no la he escrito. Cuando estábamos hablando de la prueba de nivel de mate y lengua para el tema de la educación compensatoria, he querido oír, pero es que se me ha cortado y no me he enterado, que se le dota al centro a partir de los 24 alumnos de... Sí, sí, sí. Mira, se dota un profe de educación compensatoria, ¿vale? A partir de los 24 alumnos que tienen un informe Ah, vale, de ese desfase curricular de 2 años, ¿vale? Que vale, se traduce en lo curricular en lengua y mates, vale. y luego otras circunstancias, digamos, que tienen de fuera del cole. Vale, es que Como no el me idioma, ¿no? cuadraba eso de a los 24 alumnos por ningún sitio. Sí, eso es. Correcto como el idioma, efectivamente. Vale, muchas gracias. A ti. Sí, sí. Bernardo. Micro... No, sí, efectivamente no, que cuando es la hora de compensatoria que lo hemos vivido prácticamente ahora, pues nada, con la llegada de ucranianos, pues efectivamente no, muchos sitios no están llegando ese número suficiente y no se está, no No se estamos está llegando ampliando. a crear las aulas de compensatoria, claro. Sí, mira, con el tema de Ucrania, familias ucranianas o niños Sí, ucranianos, lo que están pidiendo algunos centros es resucitar las aulas de enlace. sí, ¿Mm? Yo, en concreto, trabajo en el equipo de orientación de infantil y primaria de Valdemoro, y uno de mis coles, pues, lo ha solicitado después de que desde la dirección de área llamaran a otros dos, ya, ¿eh? sí. Diciendo que sí, que qué tal, que si querían, que si tienen espacios, si lo veían, etcétera, etcétera. Ya, sí, aquí más o menos un poco. Lo que pasa es que, por ejemplo, en un colegio tenemos 5, que son, además son 5 niños que están pues, en unas condiciones particulares, son familia entre ellos, pero es en el que más tenemos. Entonces, al final, pues, se ha creado otro organismo municipal como para reunirles, pero bueno, claro, nos preocupa también que no exista esa adaptación ahora mismo al entorno. Además, han llegado ya con el curso muy avanzado, con un Sí. desconocimiento del idioma, pues... Es complicado. Aquí de lo que se trata es de intentar conjugar el que las direcciones de los centros, el director del cole, la directora del cole, realmente tenga la idea clara y que además reclame a la inspectora, de Sí. la comisión de escolarización, que no estén dispersando a los chavales, en este caso a los No, en ucranianos. este caso lo está poniendo Porque, juntos en un colegio que no estaba particularmente saturado, en un colegio de línea bien, 2 que tenía pocos alumnos, y en este caso además son familias, son niños que son primos entre ellos y les han reagrupado sí. aquí, pero que están en acogida, además. Entonces, pues bueno, pues además se ha mantenido el vínculo familiar de los niños. Ujú, Pero ujú. claro, pero nos preocupa un poco también que no solo que se sea agrupado, sino que se les atienda correctamente. Que no solo que Eso es, llegue, eso es, eso es. ¿sabes? Sí, pues Sí, sí. El ejemplo que os pongo en mi caso, ya tiene la dirección del centro ya tiene el sí para el aula de enlace, pero todavía no ha llegado el profesor. claro, es que Entonces, bueno, ahí estamos. sí, Ahí sí, estamos. sí, Sí, sí. gracias. Por el chat nos dice Raquel que respecto al paso 1, no, respecto al paso de primero de la ESO, ¿no? Que pasan a veces sin informes, porque hay mucho retraso en las valoraciones desde los colegios. Correcto, correcto. Este ha sido bueno, a ver, es un clásico, por un lado, porque los equipos de orientación pues tienen una carencia, digamos, de personal y llegan hasta donde llegan, ¿vale? Por un lado. Y por otro lado, posiblemente en el último curso o últimos 2 cursos sea algún tipo de efecto relacionado con la pandemia. ¿Mm?
La inasistencia de los chicos a clase, pues evidentemente retrasa las posibilidades de hacer en tiempo y forma la revisión de las evaluaciones psicopedagógicas y las que no son revisión, es decir, las nuevas evaluaciones psicopedagógicas. A ver, puede haber mil motivos, ¿no? Desde luego en la etapa de infantil, pues tenemos muchas más enfermedades que en otras etapas, pero en otras etapas, en primaria, 3/4 de lo mismo. Y sí, efectivamente, puede pasar que se van acumulando, digamos, las necesidades de evaluar en tiempo y forma. Sí, sí. No sé de qué dirección de área estamos hablando, yo estoy en la sur y yo esto lo he visto muy bien. Sí, sí, sí. Sí, a mí particularmente yo lo que he visto en en concreto es que en muchos casos la saturación que tienen los profesionales para la evaluación es tal que se evalúa sobre todo a los niños que están teniendo dificultades académicas. Es decir, se prioriza a lo mejor a los que académicamente no están consiguiendo buenos resultados sobre otros que también quedan pendientes de evaluar. Con lo cual muchas veces encontramos casos de pues, TA1 que como académicamente van avanzando son evaluados más tarde y se les evalúa en sexto y casos así. Sí, eso es, eso es. Bueno, volvemos aquí a algo por lo que ya habíamos pasado antes. Bueno, ya no me entretieron más, perdón. Nada, no, si estamos aquí bien todos, ¿no? A ver, sí, ya por cerrar este asunto, esta pregunta, vuelvo a lo que decíamos antes del modelo de orientación familiar. ¿Mm? Así como en comunidades como Castilla-La Mancha, ya hace unos años, dejó de haber equipos, bueno, externos, hay otras comunidades que tienen sistemas mixtos, pues desde luego el hecho de que hubiera un orientador por centro y un PTSC por centro, por ejemplo, sí que nos haría avanzar, bueno, muchísimo precisamente en la atención a la diversidad, la inclusión escolar, la implantación de la equidad de cara, bueno, pues a que la igualdad de oportunidades sea cierta y funcione ojo, no es lo mismo la igualdad ni la igualdad de oportunidades que la equidad. Eso, bueno, creo que no se nos debe escapar nunca. Es decir, la equidad, para mí, por lo menos, es el objetivo que toda Consejería de Educación debería plantear con medios, además, en la escuela pública, en la educación pública, claramente. Claramente. Pero bueno, estamos como estamos y hay que seguir y nuestros hijos van creciendo, los profesionales vamos ganando en experiencia. Esto también es otro factor importantísimo. Muchas veces pues, es así. Como no acabamos de tener una cultura de la evaluación y de la autoevaluación en condiciones, bueno, yo soy el primero que me pongo, pues realmente muchas veces nuestra falta de experiencia, pues nuestra situación apurada en la atención a los centros nos impide dar todas las respuestas que tendríamos que dar desde una cosa cierta y que está. Vale, pasamos, si os parece, a comentar el perfil de los profesores de servicios a la comunidad y lo enganchamos un poquito después a la figura del coordinador de bienestar infantil y juvenil que ha puesto sobre la mesa la Ley de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la violencia. Ahora veremos en qué afecta, sobre todo en el ámbito, digamos, educativo, esta ley y un poco por dónde pensamos nosotros en general, los profesores de servicios a la comunidad, que tenían que ir las cosas. Bien, nuestras funciones vienen de 1996, con alguna ampliación en instrucciones de 2005, etcétera, etcétera. Inicialmente, en 1996, existía la LOCSE, ¿vale? Y, bueno, pues a partir de la LOCSE empezó un poco el proceso
de transferencia de competencias educativas a las comunidades autónomas. Proceso que se ha culminado ya en 2007, si no recuerdo mal, con, bueno, pues temas ya de, digamos, de cupos, de personal, etc. Pero bueno, en todos esos años, los profesores de servicios a la comunidad, que inicialmente eran trabajadores sociales, ¿vale? Pues en lo que es, por ejemplo, la Comunidad de Madrid, pues fueron evidentemente ocupando puestos en equipos de orientación, en equipos de atención temprana y en institutos, en los departamentos de orientación, más en algunos de los centros de los que hemos hablado antes, ¿no? Las funciones que se nos encomiendan, bueno, nuestros perfiles en Madrid son variados. Hay comunidades autónomas como Canarias, por ejemplo, en los que los perfiles profesionales, las titulaciones de acceso, son más reducidas, y hablo de educadores sociales y o de trabajadores sociales. También en la Comunidad de Madrid, por ejemplo, hay un abanico más amplio, ¿no? Aquí te puedes encontrar con una pedagoga, con una psicóloga. Desde luego hay muchos, somos educadores sociales o trabajadores sociales, mucha gente, que, bueno, pues previamente han hecho el máster de acceso a la docencia. Con lo que ello supone, pues, de cara a luego trabajar, como decía antes, bien en la formación profesional o bien en los equipos de orientación. Vale, nuestro trabajo tiene que ver muchísimo con una cosa que tienen los centros, que es el plan de acción tutorial, o, en el caso, sobre todo, de los más mayores, de los de secundaria, el plan de orientación académica y profesional. ¿Vale? Nosotros, en ese sentido, somos bueno, pues un apoyo importantísimo a la hora de configurar dentro del proyecto educativo, porque en la pública yo siempre lo digo y se lo digo a los equipos directivos: a ver, ¿dónde está el proyecto educativo de este centro? ¿En qué ámbitos? En la acción tutorial, en el plan de atención a la diversidad, en el plan de convivencia, en el reglamento de régimen interior, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues a partir de ahí somos un apoyo, y creo que muy importante, para la acción tutorial, ¿vale? Entonces, deciros que todos los centros educativos, como sabéis, supongo, es obligatorio que tengan una definición de sus documentos de centro. Y eso la inspección normalmente suele pedirlos cada X tiempo, etcétera, etcétera. Eso, como familias, es importante que lo sepáis. Porque luego pasan cosas, ¿no? Es decir, pues surgen una sanción que tiene que estar reflejada en el reglamento de régimen interior. Y que ha sido provocada por la valoración de elementos de convivencia que en este cole los tratamos así y no de la otra manera, o no de otras maneras, ¿no? Sabiendo que cada caso, evidentemente, pues, es único y que hay que abordarlo de forma única. Y, sobre todo, con una respuesta hacia las familias que os resulte, no sé cómo definirlo, convincente, que sea informativa, que sea de consenso, que sea de intentar acercar visiones, ¿no? De lo que pueda haber. Bueno, pues esa es una de nuestras funciones importantes, el apoyar a la acción tutorial, ¿vale? Bien, en ese sentido, también actuamos como profesor mediador, ¿vale? Entre el alumnado en desventaja o en vulnerabilidad, como se dice ahora, ¿vale? Desventaja social, académica, material, etcétera, etcétera, y el profesorado. Por ejemplo, promoviendo en los centros, pues, actuaciones de información, formación y orientación a las familias, ¿vale? Es decir, estaríamos hablando de las actividades, escuelas de padres, como lo queráis llamar, que los distintos centros pueden y deberían, con más frecuencia. Yo tengo la sensación, no sé si os pasa lo mismo, pero tengo la sensación de que la formación a las familias, en primaria y en secundaria, pues como que se ha visto reducida a 2 o 3 cuestiones. Quiero decir, la formación
abierta, ¿no?, a todas las familias del centro. A dos o tres cuestiones que tienen que ver con los cambios de sexto a primero de la ESO, por ejemplo, o que tienen que ver, bueno, pues con determinadas cuestiones a lo mejor candentes en el centro, por lo que sea, ¿no? Pero como que sería necesario que la normativa de los centros les obligue a establecer formación de acuerdo al proyecto educativo y al contexto de alumnado y de familias que tenemos. Pero bueno, bien, otro de nuestros puntos es la colaboración con servicios externos al centro. Servicios cercanos o más o menos cercanos que tienen que ver con la detección de necesidades sociales en la zona, necesidades de escolarización del alumnado en desventaja, ¿vale? Y, bueno, pues en ese sentido también tener un hilo directo con los servicios de escolarización. Hubo hace unos años un cambio normativo en los SAES, en los que, bueno, pues normalmente estaban los equipos de orientación en los servicios de apoyo a la escolarización. Bueno, pues eso, hubo un momento en que se redujo. Las AMPAs o representantes de las AMPAs también estaban y estaban representantes de sindicatos. Luego, en general, el funcionamiento es de, bueno, pues modo secretaría, más reducido, etcétera, etcétera. Pero resulta que a la hora de proponer una escolarización a mitad de curso, sí que es importante tener un previo, que no te manden al chaval, al alumno, a un cole por la vía rápida. No, vamos a ver, o sea, este crío, ¿de dónde viene? ¿No? ¿Cuáles son las circunstancias? ¿De dónde viene? ¿De dónde no viene? ¿No? Y en función de eso, pues poderle asignar un centro pues más adecuado a lo que traiga, a sus características, ¿no? En ese sentido, otra de nuestras funciones es habilitar con jefatura de estudios de los coles o del instituto y con las tutoras correspondientes, pues acogidas, es decir, un sistema de acogida precisamente para los niños que vienen de situaciones difíciles, que vienen pues a mitad de curso, incorporación tardía, etcétera, etcétera. Ese sería otro punto importante, digamos, en lo que tiene que ser la adaptación al nuevo entorno que tienen los chicos, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, otro de los temas importantísimo es el tema de los programas de seguimiento y control del absentismo. Y son las 7 ya, ¿vale? Entonces, bueno, acelero un poquito, ¿de acuerdo? Bien. Tenemos que trabajar en la detección de situaciones de violencia, maltrato, acoso, etcétera, etcétera, dentro del centro escolar también. Estamos preparados para ello, ¿vale? Estamos preparados para trabajar programas de alumnos ayudantes o de alumnos digamos, de convivencia o alumnos acompañantes, ¿sí? Y en ese sentido estamos preparados también para abordar con las familias pues situaciones que los chicos están de fuera y que les están perjudicando seriamente. Situaciones que nos podemos imaginar. Y desde luego dentro del instituto, pues la prevención de lo que es el acoso de tipo emocional, de tipo físico, de tipo sexual, incluso también, ¿vale? Y, bueno, pues abordar con los chavales en función de la edad y con las familias qué es lo que está pasando y orientar ahí salidas y soluciones. Vale. Bueno, también participamos en gran medida o en muy buena medida en las, digamos, las respuestas a las necesidades educativas especiales desde el punto de vista de la familia, sobre todo, ¿vale? Es decir, bueno, pues nosotros también tenemos capacidad y posibilidades, y es nuestra obligación, acompañar a las familias en el periplo que supone ir al Precovi, ir al centro base para que nos den la calificación de discapacidad,
buscar pues apoyo y terapia en un momento dado fuera de las horas del centro escolar, buscar actividades extraescolares campamentos urbanos en verano que puedan, digamos, manejar la situación de un niño que tiene TDA, TDAH o que tiene TEA, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Vale? Entonces, bueno, pues hay muchas más, ¿no? Por ejemplo, bueno, pues que se utilicen, pues que se generen otros recursos dentro del centro. Es decir, que el centro se pueda adherir a otros programas como pueda ser el programa PROA, ¿vale? O los programas de refuerzo, etcétera, etcétera, ¿no? Donde a lo mejor hay que, digamos, hacer una selección previa, digamos, de aquellos que lo van a necesitar, que realmente están a lo mejor en el filo. Porque, a ver, también hay que decir que las medidas, digamos, de refuerzo, las medidas de apoyo, las medidas de respuesta a las necesidades específicas, especiales o del tipo que sean, tienen que pasar siempre por la individualidad, por la información de qué pasa con ese alumno fuera del colegio y cómo es su entorno, digamos, cotidiano, ¿no? Para poderle ayudar adecuadamente. ¿Vale? Bueno, pues como decíamos antes, acogida, plan de acción tutorial, el plan de atención a la diversidad, también lo podemos asesorar al centro, ¿vale? Velamos con el equipo directivo para que el alumnado pues utilice, como decía, otros recursos de fuera y de dentro, ¿vale? Mediar en conflictos entre familias y cole, claramente. Esta es una cuestión que muchas veces llega un momento en el que, pues porque no se tiene suficiente paciencia, porque se deteriora la comunicación, se deteriora la relación, pues las cosas se rompen y a lo mejor nos vamos a buscar otro centro sin pensar en qué más a lo mejor se podía haber hecho. Yo es una cuestión que veo muy, muy a menudo, que es los cambios de centro a determinadas, cualquier edad, pero sobre todo en edades de primaria, incluso en los de infantil. Bueno, a ver, lo que tenemos que tener en cuenta es qué supone para nuestro hijo o qué supone para nuestro alumno un cambio de centro y por qué. ¿Y por qué? Las familias muchas veces lo que os toca es ir a inspección y exigir que os den lo que os tienen que dar y que en el centro a lo mejor no se os está dando. Y la obligación, digamos, de los docentes es agotar todas las posibilidades para ser escuchados por vosotros, por las familias. En el sentido de qué es lo que ha pasado, cuáles son las soluciones en vía ordinaria que hemos puesto en marcha, cuáles son las soluciones extraordinarias que hemos puesto en marcha y el resultado. Tenemos que tener todos cultura de la evaluación de lo que hemos hecho. Pero de una manera, a ver, tía, yo entiendo también que, bueno, pues todos tenemos emociones, tenemos sentimientos y los primeros nuestros hijos, ¿no? Eso está claro. Pero cada uno desde su papel, evidentemente, pues tenemos que intentar agotar, digamos, todas las posibilidades para, digamos, no tener que tomar medidas que realmente, bueno, a ver, unas veces funcionan, pero otras muchas no funcionan. Insisto, o sea, lo de cambio de centro, ¿no? Pero bueno, de esto, evidentemente, se podría hablar muchísimo. Bueno, pues nada, más o menos, estas son nuestras funciones y nuestras funciones relacionadas con la figura del coordinador de bienestar, pues resulta que es que el legislador lo que ha hecho ha sido un cierto desarrollo de todas estas funciones y lo ha plantificado, lo ha puesto en la ley de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia. Nosotros, desde luego, lo tenemos muy claro, es decir, la figura profesional que
que debería dar respuesta a lo que está marcando la ley en los centros educativos, a partir del capítulo cuarto, que lo que dice, viene a decir que se tienen que desarrollar medidas diversas de prevención y detección precoz de la violencia en los centros educativos que se consideran imprescindibles si se tiene en cuenta que se trata de un entorno de socialización central en la vida de los niños, los adolescentes, bla, 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 ¿vale? Entonces, se habla aquí de la necesidad de establecer y manejar protocolos de actuación frente a indicios de abuso, maltrato, acoso escolar, ciberacoso, violencia de género, violencia doméstica, creo que también de su casa, los chicos, ¿no? Autolesiones, que ahora mismo tenemos realmente casi una pandemia en determinadas edades de autolesiones por distintas cuestiones emocionales donde precisamente todo el proceso del COVID tiene mucho que ver, ¿no? Bueno, pues el abordaje de todos esos problemas, nosotros tenemos muy claro, y creo que lo tenéis en la documentación, ¿no? Que contrapone las funciones del profesor de servicio de la comunidad y la ley, ¿vale? Las funciones del coordinador de bienestar. Pensamos que somos los que estamos preparados para trabajar en este ámbito. ¿Por qué? Pues porque es lo que hacemos todos los días, principalmente. Y lo hacemos en colaboración, como decíamos antes, con las familias, con las tutoras y con los equipos directivos. ¿Qué pasa en la Comunidad de Madrid con esta ley? Pues que de momento no acaba de estar muy claro que la Comunidad de Madrid vaya a hacer un desarrollo en el que se fije en concreto, bueno, pues tanto figuras como programas, como pues distintas cosas que tendrían que ser normales. ¿Qué pasa? Pues que los equipos directivos de los centros ahora mismo están recibiendo mensajes desde la inspección en el sentido de que, bueno, pues ir pensando a ver quién va a ser el coordinador de bienestar en vuestro cole, en vuestro instituto. Y con promesas algo vagas de que esta figura pues pueda tener un complemento económico y un descargo de horas docentes, ¿vale? En lo académico, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues que, bueno, pues que para esto, insisto, o sea, es que no está preparado cualquier docente y eso, vamos, nos consta y es así. Por un lado, pero es que tampoco están preparados agentes externos, por ejemplo, en ONGs que pueden trabajar pues, perfectísimamente, ¿no? Por supuesto, en determinados ámbitos, en secundaria o incluso en primaria, sí. Claro que sí, claro que sí. Pero este tema de la prevención o el abordaje de la violencia en los menores tiene aristas pues, muy delicadas, como puede ser el hecho de que los docentes estamos obligados a preservar la confidencialidad de los datos, sin ir más lejos. Es decir, estamos hablando de niños que están matriculados, que sus familias han firmado las correspondientes autorizaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Por poner solo un ejemplo. Entonces, estamos en un momento pues que de una cierta incertidumbre de cara al curso que viene, sin que en la Comunidad de Madrid estos aspectos, digamos, de la ley en cuanto a convivencia y las figuras, digamos, profesionales, convivencia dentro de los centros y las figuras profesionales haya sido pues desarrollado normativamente, ni siquiera en unas instrucciones, ¿no? Cuando la ley lo que está diciendo es que, bueno, pues que en todos los centros deberá haber esta figura, deberán contar con esta figura, pero, bueno, pues vienen a decir que las comunidades autónomas pues, tendrán que concretar y desarrollar. Así que no, son las 7:10, no seguimos, si parece, si tenéis preguntas. Pues, Sí, bueno, más que nada, otro 10 minutillos, lo Antonio, que queráis. y bueno, aparte de las dudas que puedan surgir, nosotros sí que queríamos, como iniciativa de Confapa Madrid, y hablado con vuestra asociación, era pues como esta figura, como tú bien has explicado, no está definida del todo y ni la han explicado, ¿no? En los consejos escolares ni en los centros, pues que nosotros como AMPAS, a través de nuestro representante en los consejos escolares,
pues preguntemos, ¿no? Preguntemos a cómo se va a instaurar esta figura del coordinador de bienestar. Aparte ya los conocimientos que hoy Antonio nos ha dado, ¿no? de por qué pensamos que un PTSC es la figura que lo tiene que pues llevar a cabo, ¿no? Que no sea cualquier profesor del centro, porque pensamos que son unas funciones muy importantes y que tiene que ser un profesional, ¿no? quien lo haga. Y esa es un poco, pues, nuestra forma un poco de finalizar esta formación era esa, proponeros, pues desde Confapa incluso podemos hacer un escrito tipo, si lo queréis, para mandar a los siguientes consejos escolares, para que se pueda incluir como un punto del orden del día y tratar este tema del coordinador de bienestar, cómo se va a implantar, ¿no? el curso que viene y preguntar por ello. No sé si tenéis alguna duda respecto a esto. Raquel. ¿Habla? Sí, mira, yo lo estuve hablando la semana pasada con el jefe de estudios del Petit Comité y él me decía que yo le expliqué y me dice, hombre, pues tiene toda la lógica que fuera esa figura. Dice, pero no nos ha llegado ni información, ni comunicación, ni sabemos nada. Entonces sabemos que hay que nombrarlo, dice, no sabemos más. Claro. Entonces yo creo que los centros están totalmente desinformados. Igualmente hay competencias que el jefe de estudios no sabía que las tenía el PTSC. También, sí, el desconocimiento interno de los propios centros. Sí, yo también he preguntado y lo mismo. Me han dicho que no saben, que piensan que es una figura que les van a imponer y que va a venir alguien designado de fuera y ya está. Ni siquiera saben si lo tienen que designar entre ellos mismos, entre los profesores, como fue el coordinador COVID, ¿no? Que fue una cosa que se designó entre ellos. Entonces, no sé, a lo mejor hay centros que sí que tienen a lo mejor más conocimiento, pero sí que por nuestra parte, pues desde las AMPAs, sobre todo las que habéis participado hoy y a través también de cómo esta formación la vamos a colgar, que tengan esa formación y que podamos preguntar, por lo menos sobre esta nueva figura. A mí se me ha ocurrido que una idea buena sería que se pudiera colgar en las páginas web de los centros las competencias que tienen los PTSC. Lo primero, porque la mayoría de las familias no lo saben, y lo segundo, porque hablando si la jefatura de estudios sabe las competencias, pues mucho profesorado tampoco las sabe. Claro, para poderlo defender, claro. Yo creo que debería partir de vosotros, en diálogo con el equipo directivo, que se pongan no solo las del PTSC, sino los recursos, digamos, más allá de lo académico que tiene el centro, el equipo de orientación, en el caso de los de primaria, o el departamento de orientación. Darle más cancha, más publicidad. Yo viendo muchas páginas web de muchos institutos, pues realmente es muy, muy reducida la información que se da, ¿no? Y alguna otra, incluso actividad de inicio de curso, que siempre es muy interesante, que es una presentación de estos recursos en una reunión de familias, o en la primera reunión de familias que se hace en el instituto. Sí, reclamarlo, pues lo que has dicho, claro, lo que has dicho, como la escuela de familias, ¿no? Que a veces se queda corta la formación que nos dan desde los centros y ahora hay programas pues como el PROA Plus, por ejemplo, que lo pueden dedicar para hacer estas escuelas y dar formación a las familias. Entonces sería pues otro tema para poder reclamar desde las AMPAs a los centros. Por no hablar, digamos, en este momento del curso escolar en el que se están decidiendo las comisiones de servicio en determinados centros para el curso que viene y de aquí a julio, pues que se irán cubriendo, digamos, otra serie de puestos, tanto en departamentos como en equipos de orientación, etcétera, etcétera. Ahí la determinación de los equipos directivos es clave, de los directores de los centros. La determinación ante las DAT, ¿no? O sea, bueno. Sí, que es el momento. Ahora a lo mejor claro. No, pues alguien puede pensar, algún director, alguna directora puede pensar, no, es que hasta ahora no hemos tenido profesores de servicios a la comunidad. Bueno, pues vamos adelante, ¿no? Tenemos aquí una serie de cuestiones que nos van surgiendo en el día a día y que bueno, pues nos vendría muy bien contar con estas figuras. Papa Alcalá, levanta la mano. Sí. Sí, puedes hablar, Ana.
Hola, sí, perdona, que es que había quitado el El sonido. audio. A ver, llevamos muchos años pidiendo el PTSC, pidiendo el Plus, el ProA Plus y pidiendo muchas cosas. Siempre me he encontrado durante todos estos años con lo mismo. No cumplís los requisitos. Porque es verdad que los requisitos son algo que la verdad llevan desde el 98, me parece, y es como no cumplir los requisitos. No tenéis suficientes niños con necesidades para que te den esto. No tenéis. Siempre me han dicho que un PTSC es si tienes aula compensatoria. Si no la tienes, como digamos que tu centro no tiene derecho a tener el PTSC. Si no tienes una serie esa de requisitos de que si no los cumples no te conceden nada. Entonces, cuando tienes niños con necesidades, resulta que tienen que ser específicas de esto o de esto, porque si no, no te concedo el AL, si no, no te concedo el no sé qué. Y por mucho que lo pidamos, resulta que lo que para mí nunca me ha quedado claro, por mucho que me han dicho, no, lo pone en la ley tal, lo que no me queda claro es cuándo un centro tiene derecho a AL, PT, PTSC, aula tal o aula cual. Eso es lo que no lo tenemos si siempre nos dan la misma respuesta. No tenéis derecho porque no cumplís los requisitos. Y si no sabemos cuáles son esos requisitos, no los podemos exigir. Y es donde a mí siempre me han parado y donde siempre me han tenido ahí. Entonces me da muchísima rabia que hay toda esta serie de recursos y que de verdad no podamos hacer más porque nos meten ahí entre medias y nos dejan entre medias porque se acogen a esos requisitos. Igual que puedes tener una enfermera si tienes un niño diabético. Vale, ya me lo sé. Si hay un niño diabético, enfermera. Pero con esto, con el orientador, con todos los demás, sinceramente, a mí siempre me han llevado por ese lado. No sé si existe algún sitio donde haya una normativa, donde haya algo, algo de que, mira, hay esto, porque además, como los diagnósticos después los hacen como se quiere y como los profesionales que normalmente tenemos son escasos, no se llega a diagnosticar más niños, pues resulta que, claro, sí necesitan esos niños los recursos, pero como no tienen el diagnóstico, no se les da. Como no se les da los recursos, no llegan al diagnóstico. Y es la pescadilla que se muerde la cola. Y no he encontrado el punto donde parar y poner, como suele decir, el cascabel al gato. No sé si tú me puedes dar alguna herramienta más para que le intente poner ese cascabel al gato. Te puedo dar objetivamente lo que yo conozco y alguna opinión personal al respecto. Vamos a ver, nosotros, los profesores de servicios a la comunidad, estamos ya cansados ante la administración, y esto en entrevista con los dos directores generales, el de infantil y primaria y el de secundaria, de decirles que nos dejen de nuestra dotación a los centros, que deje de estar supeditada al número de niños de educación compensatoria, ¿vale? En los colegios ahora mismo, no sería nuestro perfil, pero sí, en parte también, no hay profesor de educación compensatoria especialista si el colegio no tiene 24 niños de compensatoria, dentro del programa de compensatoria. Luego hay que hablar de otros, digamos, recursos, maestros especialistas, que eso tiene que ver, efectivamente, eso hay unas ratios legales establecidas. Otra cosa es, y esto ya es mi opinión personal, que evidentemente la administración, esta consejería, ¿vale? Eso, pues muchas veces se lo salta. Hacen repartos, hacen en función de lo que los directores insisten, porque han tenido un curso muy malo con determinadas situaciones, ¿eh? Y entonces insisten en el verano directores de centros o directores de institutos en que este recurso, por favor, me lo tienes que dar, no sé qué, no sé cuántos, y siempre, siempre, siempre en el mes de junio y julio se establece un tira y afloja entre las direcciones de áreas territoriales, los secretarios generales de las direcciones de áreas territoriales y, sobre todo, los jefes de personal, del servicio de personal, de modo que es una, digamos, una foto muy típica, la de los directores de los centros yendo
con sus peticiones debajo del brazo a las DAT para intentar fijar un poco el tipo de profesorado que ellos consideran que es prioritario. Y no hablo solo de los profesionales de atención a la diversidad, también hablo pues, de otras asignaturas, digamos, con contenidos curriculares, etcétera, etcétera. Entonces, ¿dónde está el punto, según mi opinión muy personal? Pues que realmente pedirle lo primero, a los directores de los centros una claridad en lo que están pidiendo, que os podáis poner de acuerdo como familias con las direcciones de los centros en el diagnóstico para sacar adelante el proyecto educativo en función de las características de vuestros centros y con ese diagnóstico entonces decir sí, no, vamos a ver, pues vamos juntos, si hace falta, a la consejería, a la DAT, para que esto, bueno, pues pueda hacerse realidad, ¿no? Pero claro, luego tenemos, y esto es una cruda realidad también, es que no nos dan, es que aquí me quedo, ¿no? Es que ya me han dicho que es imposible. Bueno, vamos a ver. Lo que pasa es que tenemos que tener claro un diagnóstico de qué necesitamos bien claro encima de la mesa. Y podemos necesitar tanto un profesor de griego en un instituto como desde luego un PTSC. Y claro, es que cuando vayáis es que además, cuando seguramente vayáis ahora a hablar con vuestros equipos directivos sobre la figura del coordinador de bienestar, os van a venir con esto. Es que aquí jamás hemos tenido un profesor de servicios a la comunidad, es que, bueno, es que aquí no necesitamos, bueno, vamos a ver, ¿sabes? Pero para mí es una cuestión bueno, pues de que realmente hay una voluntad, sobre todo en los equipos directivos, bueno, de plantarse ante la administración. Y luego todo esto, hablando de plazas de profesionales, es que es un mercadeo, a veces, No suena mal la palabra, pero me das medio AL y renuncio a medio de compensatoria, ¿sabes? Y así andamos. Pero esto es la cruda realidad de nuestros recursos educativos. Sí. Paco, ¿querías preguntar? Sí. Buenas tardes, perdonad por haber entrado más tarde, porque no podía conectarme antes. Y lo que yo sí quiero hacer es luego desde el Consejo Escolar presentarlo por escrito para que se tenga que hacer en el Consejo Escolar y se enteren todos, indudablemente con la debida copia, también para el claustro de profesores, porque es muy fácil decir el director yo lo oculto aquí y ya está. No, que se enteren todos. O sea, esa es mi intención, presentarlo además por escrito ahora que estamos en las fechas concretas de los consejos escolares. Sí, es lo que hemos comentado, Paco, de llevarlo, presentarlo antes para que se pueda incluir como punto del día en los consejos escolares. Por eso sí que haremos un escrito tipo, si queréis, para que os lo mandamos a todas las AMPAs y así lo tenéis más fácil para poderlo presentar a la dirección. No sé si Ana querías añadir Micrófono, algo. Paco. No te oímos. No, ya había terminado, gracias. No, le decía a Ana que no sé si quería preguntar ella algo. No, la verdad es que al final los equipos directivos, la gente de la edad son sus jefes. Y es verdad que hay un mercadeo, porque van y venga, pues te doy, y encima hasta hacen que compita un centro con otro de cállate porque te he dado medio de más y te he dejado un profesor que te lo tenía que haber quitado, porque las normas para quitar los profesores de apoyo, los que sean, esas se las sabe la edad, vamos, a rajatabla, ¿eh? O sea, como pierdas un niño más, un alumno más, ¡hala, ya te lo he quitado! Pero como pongas 5 de más, no, es que al principio de curso te puse ese y ya no. Y es verdad que los equipos directivos, evidentemente, el que quiere pelearlo, pues al final lo pelea mucho más que otros, pero nosotros como familias y como AMPAs nos falta muchas veces esas herramientas de
No, yo también lo quiero pelear y lo quiero pelear para mi centro. Y me da igual que mi equipo directivo se quede porque se ha bajado ya del tren, porque le han dado medio de inglés y se ha quedado a gusto y prefiere tener ese medio que no tener nada. Pero las familias también tenemos que pedir, porque además estos recursos no solo deben ser para el alumnado con necesidades, es que alumnado con necesidades es todo el alumnado. No, a lo mejor no tiene una necesidad específica, pero es que a lo mejor mi hijo un trimestre tiene una necesidad porque está en la adolescencia y le ha tocado ese trimestre, pues yo qué sé, cualquier cosa. Entonces, todo el alumnado tiene derecho a tiene que tener derecho a esos recursos y no solo cuando tenga una necesidad muy específica y entonces le tengamos que poner un tratamiento o un parche. No, vamos a prevenir, vamos a tratar y vamos a ponerle recursos a todos los alumnos. Y después, a los que tengan unas necesidades, otros recursos más. Pero no puede ser que hay niños que están todo el curso esperando a que el orientador le mire, a que tenga una serie de recursos, a que al final tú tengas que pagártelos porque evidentemente no puedes seguir manteniendo a tu hijo todo el curso sin esos recursos que los necesita y al final los tengas que pagar. Y como los pagas, el niño sale adelante. Y como el niño sale adelante y aprueba matemáticas, inglés y lengua, pues ya no necesita recursos. Perdona, pues no es así. No es así. Eso y es. tenemos que seguir defendiéndolo y tenemos que seguir pidiendo, pero yo creo que esos recursos para todo el alumnado. Correctísimo. Es que nuestros jefes son los alumnos, y sus necesidades y su evolución. Esos son nuestros jefes. Pero bueno, obviamente tú y yo podemos coincidir y luego habrá un distinto tipo de opinión sobre quién manda, por decirlo algo. Así que nada. Claro, por eso yo creo que ahora es el momento, ya que esta figura va a ser obligatoria, ¿no? Por ley de implantar, pues más todavía, ¿no? Ahora que están exigiendo que esa figura tiene que estar en los centros educativos, pues por lo menos que esa figura sea un profesional, ¿no? Que controle todas las funciones que tiene asignadas. Entonces yo creo que es un momento, pues por lo menos para empezar por ahí y que sepan que también las familias ya lo conocemos, ¿no? Que va a existir ese nuevo recurso y queremos que sea un PTSC. Muy bien. Pues no sé si tenéis alguna. Bueno, Raquel, ¿verdad? Que Raquel tenía la mano hace un rato levantada. Sí, yo es una duda sobre dentro de los 6 equipos específicos, dentro del 6 que están los alumnos con TDA, TDAH, TEL, sí. Los alumnos con dislexia, con discalculia, etcétera, ¿esos entran, no entran? Claro. ¿Sabes qué ocurre con todos estos? Que no son niños con necesidades educativas especiales, sino que son niños con dificultades de aprendizaje, que la obligación del centro es proporcionarles adaptación, observar dónde está el problema, dónde nos atascamos, y proporcionarle adaptaciones adecuadas a lo que esté pasando. Si no todos los TDA o TDAH, esto es importantísimo, son niños de necesidades educativas especiales, por mucho que tengan un diagnóstico clínico o su medicación incluso. Estamos hablando, digamos, de apoyarles a los de necesidades, de apoyarles en sus accesos al currículum, en sus accesos a los contenidos, a lo que tienen que ir ganando, pero estos otros que mencionas, Raquel, estos, claro, lo que necesitan, y además es obligatorio que sea así, y todas las familias deberíais reclamarlos y que os den una respuesta satisfactoria, es la adaptación de un examen. Las adaptaciones oportunas, digamos, para superar eso que no implica, después de haberle visto en general o evaluado al niño, no implica necesidades educativas especiales. Este otro equipo nuevo, según yo lo veo, tiene mucho que definir todavía, ¿vale? Pero bueno, pues lo han creado, pues muy bien. Ya está. Sí, lo comento porque sí que es cierto que muchas familias se quejan de eso, de que están ahí como en tierra de nadie
y muchos profesores, pues como no hay un dictamen, como no hay un diagnóstico, como los diagnósticos exteriores a muchos centros no les valen, pues estos niños están abandonados a la buena de Dios. Claro, esto último no debería ocurrir. No debería ocurrir, porque, bueno, pues no estaría, el cole no estaría cumpliendo además con la ley. Es que la ley lo que dice es que niños con dificultades de aprendizaje que no son de necesidades tienen que tener una respuesta y unas adaptaciones para unas cosas y para otras. Vale, pues me voy a buscar la ley porque Claro. para darle con alguno con ella en la cara. Sí, sí. Gracias, Antonio. Vale, nada, venga. Pues Gracias a vosotros. yo creo que con esto finalizamos y lo dicho, bueno, lo primero gracias a Antonio por explicarnos también todas las funciones de todos los equipos de orientación y que son pues ya muy desconocidos para las familias, que sí que deberíamos pedir más formación por los centros y saber, ¿no?, cómo podemos reclamar, como ha dicho Ana. Y lo dicho, os vamos a mandar ese escrito, ¿vale? Para que lo podamos reclamar en los consejos escolares y nada, y seguimos en conversaciones con la asociación de PTSCs y que también que nos mantengáis informados, por lo menos por vuestra parte, a través de Confapa, pues a las familias de todos los movimientos que estáis haciendo. Claro que sí, encantados y gracias por la acogida. Claro que sí. Muchas gracias. Venga, pues muchas gracias a todos por haber estado todo este tiempo conectados. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias a todos. Chao. Adiós, gracias.